Buenos días, muchas gracias. Bueno, más que palabras de apertura, preparamos una corta presentación. En primer lugar, pues, señora vicerrectora Lavó, profesor Benjamín Quesada, expertos invitados del IPCC, estudiantes, ciudadanos, ciudadanas. Para el Ministerio de Ambiente es un honor poder estar en estos espacios de discusión muy constructivos, necesarios. Desde hace ya varios años hemos empezado un trabajo muy cercano con redes de investigación, la red KLN, KIT, la Embajada del Gobierno alemán y el Gobierno francés. Muchas gracias por este espacio y por tenernos acá. El propósito de mi presentación pues no es ahondar en los temas en los que más adelante veremos los resultados que el IPCC tiene para comentarnos en su reporte. El propósito principalmente será mostrarles el contexto de la política pública, los instrumentos económicos y un poco el estado del arte de la gestión del cambio climático en Colombia. Una corta presentación, empezamos entonces con esto. Esta primera diapositiva tiene el propósito de contarles la situación en la que nos encontramos actualmente, cuál es el contexto global de la gestión del cambio climático y qué se está haciendo a nivel nacional en Colombia. Tenemos el Acuerdo de París, se suscribe en la COP21 en 2015, de allí se presentan los compromisos que cada uno de los países entrega al acuerdo denominados Contribuciones Nacionalmente Determinadas o NDCs, que es la sigla que encontramos ahí. Y Colombia empieza a generar también información. Yo creo que es importante que veamos cómo existen elementos para un propósito mayor, que es informar la toma de decisiones. Eso es algo en lo que necesitamos ahondar. Las decisiones que se nos vienen en el marco de estos retos de usos de la tierra y seguridad alimentaria son enormes. Creo que ya tanto la vicerrectora como Benjamín nos dieron un contexto muy claro de la dificultad y la complejidad de las decisiones que un país como Colombia va a tener que enfrentar en los siguientes, está enfrentando y va a tener que enfrentar en las siguientes décadas. Hemos generado para ese fin instrumentos como la Tercera Comunicación Nacional, es nuestro tercer reporte de este tipo, es un reporte que contempla escenarios de incrementos de temperatura, escenarios de incrementos de pluviosidad, tiene desagregaciones a nivel municipales y departamentales, y de igual manera contempla los inventarios regionales y del agregado nacional de emisiones, y tiene una multiplicidad de elementos útiles para la toma de decisiones, no solo en la investigación, sino también en los gobiernos locales, como pueden ser los departamentos y municipios. Es decir, contamos con instrumentos hoy para tomar decisiones en los territorios, para informar decisiones también de inversión en el sector privado, y necesitamos cada vez tener espacios de mayor difusión, de mayor implicación y de mayor detalle de estos instrumentos para la toma de decisiones. Es decir, empezamos a ver también un relacionamiento entre la gobernanza del cambio climático y la información que nos puede entregar la ciencia. Eso a nivel global, a nivel nacional, el país cuenta con la Política Nacional de Cambio Climático, la Ley 1931 de 2018, que es la Ley General para la gestión del cambio climático, los instrumentos estratégicos y de planificación para la gestión de bosques, para el desarrollo bajo en carbono y para la adaptación al cambio climático. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque pues, cuenta una historia en relación con el esfuerzo que ha hecho el Estado colombiano y digamos como proyecto de Estado. Realmente hay una apropiación de la política de cambio climático, es una historia que inicia más allá del 2010, donde tenemos toda esa herencia que nos deja el protocolo de Kioto y de nuestro rol como país no anexo 1, desarrollador de proyectos MDL, teníamos un rol, digamos, un poquito secundario en esa lucha global, y empezamos a evolucionar gradualmente nuestras instituciones, creando pues todo este marco regulatorio. A veces eso le cuesta mucho a la sociedad civil y también a la academia entender que los elementos que requiere un Estado para hacer una gestión de este tipo son complejos, toman tiempo, y pues Colombia ha venido haciendo esa tarea decididamente. Hoy el país tiene una política nacional de cambio climático, cuenta con una ley para ese fin, es decir, hemos pasado por el Congreso, hemos tenido ya 2 reformas tributarias que han contemplado la precificación de las emisiones de gases de efecto invernadero a través del Impuesto Nacional al Carbono. Tenemos un sistema nacional de cambio climático en donde convergen no solo instituciones, sino también organismos regionales, academia y sector privado para promover la gestión
del cambio climático en el territorio, es decir, hemos venido haciendo toda una preparación institucional y una construcción de capacidades para poder afrontar este reto, al igual que se han venido tomando también ya decisiones. Colombia es el tercer país en Latinoamérica en contar con un instrumento de fijación de precios a sus emisiones. Además, es el único en Latinoamérica hoy y ejemplo para otros porque hemos empezado un diálogo regional muy fructífero en relación con la compensación de las emisiones por el uso de combustibles fósiles. Digamos, ese es en sí el contexto y ustedes pueden ver cómo hemos pasado desde instrumentos inclusive de política muy gruesos como son los documentos COMPES a cosas mucho más específicas como instrumentos de fijación de precio. Esta reunión de hoy nos llama pues la atención en relación con los reportes, con la información, con los datos que se generan, con lo que la ciencia tiene que decirle a quien está tomando decisiones no solo en el gobierno nacional sino en otras escalas de gobernanza, inclusive también a los consumidores y a los inversionistas. Uno de los instrumentos más útiles y más recientes, hoy el más actualizado es el segundo informe bienal de actualización. Este tiene una sigla que nos la entrega la Convención Marco de Naciones Unidas, es un BUR o un informe bienal de actualización, es el segundo, lo acabamos de lanzar empezando este año y pues allí van a encontrar información muy útil en relación con cómo van las emisiones a 2014, qué tipo de acciones de mitigación hemos implementado, cuál es el apoyo que Colombia ha recibido y tiene una importancia mayor en relación con un principio fundamental para la gestión del cambio climático y es la transparencia. El Acuerdo de París en sí contempla algo que él denomina el marco reforzado de transparencia y nos obliga, nos invita a comunicar abiertamente todas las decisiones que se toman, las inversiones que se realizan y las políticas que se implementan. Este es uno de esos instrumentos, está abierto, está colgado en la página del IDEAM, que es el instituto destinado a generar este tipo de información y pues estamos en una campaña muy fuerte desde el gobierno nacional difundiendo este tipo de instrumentos para invitarlos también a que los conozcan. En relación con la política nacional de cambio climático, pues ustedes pueden encontrar cuáles son nuestras áreas estratégicas de trabajo. Efectivamente, el manejo y la conservación de ecosistemas es un área fundamental para un país megadiverso que quiere reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático y que además está en vía de desarrollo. Es un país que evidentemente va a seguir creciendo, es un país que evidentemente va a seguir creciendo en sus emisiones, es decir, un país que está enfrentando unos retos importantes de desarrollo, de consolidación de paz y de afrontar una Agenda 2030 con todas las complejidades que el país megadiverso no solo en ecosistemas, sino también en circunstancias sociales tenemos. Eso lo podemos ver expresado en las áreas estratégicas de la política y por su parte en las áreas instrumentales y para este evento en particular quisiéramos destacar que la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología se consideran como líneas imprescindibles. No hay cómo implementar la política de cambio climático si no hay ciencia que la acompañe. Eso es algo que el gobierno nacional lo ha dicho, está en nuestro marco general de gestión. Si no tenemos datos, si no tenemos equipos informando nuestras decisiones, va a ser muy complejo conseguir la implementación de esta política. Tenemos hoy el marco regulatorio, tenemos hoy ya instrumentos que pueden financiar estas decisiones, pero necesitamos construir una mayor capacidad en entender desde la ciencia las decisiones que se van a informar para implementar esta política. Por eso las encontramos allí al mismo nivel que los instrumentos de financiamiento y que los instrumentos de planificación. Quisiera entrar en este punto con los tres elementos de la contribución de Colombia al Acuerdo de París. Normalmente la gente piensa que Colombia solo se comprometió a reducir el 20% de sus emisiones, eso no es así, el país tiene tres compromisos, vamos a ir pasando por cada uno de ellos. El primero efectivamente sí es reducir sus emisiones en un 20% para el año 2030. Esto digamos que nos hace reflexionar en relación con cuál es la apuesta de Colombia frente a la Agenda 2030 y nos saca un poquito del COP21 y empezamos a reflexionar sobre la relación de estas políticas con la implementación de ODS, por ejemplo. El país hoy también tiene un documento COMPES de ODS, tiene unos compromisos que ha adquirido allí en el marco de esta agenda y empezamos a ver cómo COP21 pretende también llevar el país a un escenario de desarrollo bajo en carbono para ese momento. El compromiso tiene
un componente condicionado al apoyo internacional. Esto quiere decir que de recibir suficiente apoyo, Colombia podría llegar a reducir un 10% adicional de sus emisiones proyectadas para el año 2030. ¿Eso qué significa? Colombia para el 2010 estaba emitiendo cerca de 220 millones de toneladas, la proyección que tenemos para el 2030 es llegar cerca de 330 millones de toneladas y queremos en ese año reducir 60 millones de toneladas en nuestro inventario de ese año. Es un esfuerzo mayor, es un esfuerzo gigante. Ese esfuerzo acumulado en 10 años puede exceder los 700 millones de toneladas reducidas, acumuladas, lo que quiere decir que es bastante ambiciosa. Hay muchas preguntas alrededor de si pudo haber sido más, si pudo haber sido menos. Consideramos que esta fue en particular una decisión también informada felizmente por la ciencia. Una universidad, un grupo de investigadores estuvieron vinculados a este proceso y podemos sentirnos muy seguros del compromiso que Colombia le entrega al mundo, mostrando suficiente ambición para una economía en desarrollo, reconocimiento que hemos recibido muy bien también de agendas de cooperación de los países que están implicados en esta gestión en Colombia. El componente de adaptación, digamos que este es igualmente importante al componente de mitigación. Colombia, bien lo hemos dicho, es uno de los países más vulnerables de la región, es un país megadiverso, tiene una cantidad de ecosistemas muy sensibles y expuestos al cambio climático. Aquí encontramos las metas que se han suscrito en el marco de adaptación y quisiera destacar nuestro compromiso en relación con adaptar sectores económicos, principalmente sectores de la agroindustria. Es una reflexión que se ha dado desde el gobierno nacional en relación con el tema que nos ocupa hoy y es cómo cadenas de valor de la agroindustria, los alimentos que producimos, los cultivos que tenemos, las cadenas de valor y las cadenas de logística que llevan esos alimentos a las ciudades o que permiten exportarlos, cómo se van a ver afectados por los efectos climáticos extremos. Somos altísimamente vulnerables, hemos venido trabajando principalmente con los gremios de carne, de leche, cacao, palma, teniendo estas reflexiones en relación a cuáles son las decisiones que se tienen que tomar desde el punto de vista productivo, de transporte y también de implicación de los consumidores para que podamos empezar a tomar decisiones respecto de esos productos que son fundamentales para la economía colombiana. Tenemos también metas en delimitación de áreas protegidas y delimitación de páramos. La administración saliente, digamos que dejó bastantes resultados en ese sentido. Tenemos un incremento de más de 2 millones de hectáreas en áreas protegidas y parques nacionales naturales con retos enormes. No solo declarar las áreas es suficiente, hay que mantenerlas, hay que financiarlas y hay que asegurar unas condiciones de estabilización y de pacificación en esas zonas. Entonces tenemos allí también, podríamos tener más, claro que podríamos tener más, es importante también hoy preocuparnos en cómo mantener las que tenemos. Eso hace parte también de los compromisos que tiene el país allí suscritos. Se han incluido también variables de cambio climático en los proyectos de infraestructura estratégicos para el país y se han incluido variables de adaptación al cambio climático en la planificación de los territorios. Muchas de estas metas van bien avanzadas, en otras tenemos retos importantes. A través de la comunicación nacional podrán ustedes también informarse cuál es el estado de avance de estas metas y la invitación es a la comunidad académica a implicarse en estas propuestas que ha hecho el gobierno nacional y tener un diálogo mucho más dinámico en relación a cómo podemos potenciar el cumplimiento de estas metas. Finalmente, la ANS colombiana tiene un compromiso en lo que la convención denomina medios de implementación. Los medios de implementación tienen un vínculo también directo con la agenda de ODS, tienen un llamado urgente a los países en desarrollo a tener unas cooperaciones sur-sur. Las características de nuestros países son muy particulares, nosotros admiramos muchísimo la ciencia de Occidente y vemos en Europa un referente siempre, pero es verdad que compartimos la Amazonía es con Brasil y Perú o con Ecuador, entonces necesitamos fomentar unos diálogos mucho más dinámicos con la ciencia de aquellos países que comparten ecosistemas con nosotros, por ejemplo, o que comparten también problemáticas similares a las que está enfrentando Colombia. La coordinación y la articulación es un trabajo y es unas palabras que permanentemente están en todas las organizaciones de gobierno y es porque son fundamentales. Necesitamos
alinear políticas, necesitamos tomar decisiones consecuentes, coherentes, en una diversidad de variables que la ciencia bien nos ha dicho no son fáciles. Entonces, los dos pedacitos de coordinación e integración ahí se ven como dos iconos, pero creo yo que son los retos más grandes. Más adelante tengo un par de diapositivas en donde quisiera simplemente dejar la reflexión para el foro en relación con los retos que enfrenta un gobierno y un Estado como el Estado colombiano para poder coordinar y orientar políticas en situaciones muy complejas. Los ODS en sí podrían interpretarse inclusive en algunos casos como contradictorios, ¿no? Tenemos unos compromisos importantes en conservar ecosistemas terrestres y marinos, pero también en asegurar el suministro de alimento, el acceso al agua. ¿Cómo vamos a enfrentar eso los países que tenemos las brechas, necesidades y retos que hoy tiene Colombia o inclusive la región latinoamericana? Esa decisión no es sencilla y es por eso que la ciencia es fundamental para poder ser muy precisos. No hay espacio a errar, no hay espacio a cometer errores y volver un poco a lo que fueron los años 80 o 90 y decir, no, por ahí no era el camino, entonces vamos a tener que volver a hacerlo otra vez. Pues el IPCC en su último informe nos dice, la verdad es que les queda muy poco tiempo, señores, y si no toman las decisiones acertadamente no van a conseguir ni los compromisos de COP21 ni los compromisos de ODS. Por eso la coordinación es importante. Quisiera mostrarles parte de la información que entrega el último BUR, esas son las emisiones de Colombia. Podemos ver la influencia importante, el área verde son las emisiones del sector de agricultura, bosques y usos del suelo. Efectivamente vemos una participación muy amplia de esos sectores, principalmente debido a la deforestación y a la ampliación de la frontera agrícola. Históricamente esa ha sido nuestra realidad, eso es lo que nos ha venido sucediendo de los 90 hasta hoy. Y evidentemente hoy la preocupación es esa, la realidad de Colombia hoy es qué vamos a hacer con la deforestación, tenemos un problema mayor, hay que gestionar esto, hay que detenerla. Sin embargo, al ser una economía en desarrollo y con las características que tiene Colombia, el gobierno nacional también advierte que no es la única preocupación porque este es un problema futuro. Tenemos que atender hoy la realidad de las emisiones en el sector de agricultura y usos del suelo, pero no perder la perspectiva de hacia dónde van nuestras ciudades. Vamos a tener centros urbanos creciendo a un ritmo importante, sistemas de transporte masivo y entrada, por ejemplo, de suministro de energía térmica, por toda la situación que el país está viviendo en este momento con la salida del proyecto hidráulico más importante, es decir, en temas energéticos de transporte, temas urbanos y residuos, son también una preocupación de gestión hoy y muy grande para el futuro. En eso la ciencia y las universidades también son fundamentales. ¿Qué tipo de ordenamiento vamos a tener para una Colombia del 2030 o cómo nos imaginamos los sistemas de transporte y de residuos de la Colombia del 2050? Digamos que esa es un poco la invitación, ahí hay bastante que investigar, hay bastantes decisiones que informar, hay problemas urgentes que resolver hoy y problemas urgentes que van a llegar a futuro. Este es un resumen, digamos, del perfil de emisiones. Podemos ver que efectivamente Colombia muestra que la deforestación y las actividades asociadas a la gestión y manejo de los bosques durante los últimos 24 años han representado el 44% de nuestras emisiones. Eso dice bastante el país, ¿no? Dice en dónde han estado nuestras prioridades, cómo nos reconocemos, somos o no un país forestal, evidentemente lo somos, la mitad del territorio, más de 50 millones de hectáreas del área continental son bosque, y dónde están las capacidades forestales del país. Qué tipo de decisiones se han tomado en esa dirección y cómo nos reconocemos todos los ciudadanos y ciudadanas como parte de un país forestal. También, digamos, es importante generar una conciencia en ciudadanos y ciudadanas en relación con eso. Uno normalmente asiste a los foros en Bogotá y le pregunta a la gente que si tiene una idea de cuánto bosque tiene su país en área continental y la gente no sabe ni, en su mayoría, cuántas hectáreas tiene su país. Entonces, sí, más o menos tenemos 110, 114 hectáreas y de esas 50 son bosques. ¿En qué porcentaje están intervenidos? Tenemos un indicador que es ganador, es una cosa que solo pasa acá. El mundo está intervenido en 3 de 4 partes y los bosques colombianos están intervenidos en 1 de 4 partes.
Es decir, tenemos un potencial importante, tenemos unas tasas de deforestación que son preocupantes, pero tenemos unos recursos maravillosos que proteger. Y tenemos la misionalidad de reconocernos también como ciudadanos del país forestal, ¿verdad? Eso es algo en lo que el gobierno nacional, en particular la cartera del Ministerio de Ambiente, está trabajando desde la estrategia de conservación de bosques. Estas son las cifras del 2014 de nuestras emisiones. Aquí pues vemos cómo se han ido acumulando cerca del 52% de nuestras emisiones, donde el 25% obedece a la deforestación y gestión de los bosques naturales y los bosques plantados. Es interesante llamar también la atención sobre las absorciones. Tenemos cerca de 22 millones de toneladas que se absorbieron en 2014, cifra que entre tanto se ha mantenido estable desde el 2016. Las absorciones son en sí los servicios que algunas coberturas forestales le prestan a la economía colombiana y absorben emisiones de gases de efecto invernadero. Pues hemos tenido cerca de 20 millones durante los últimos 10 años, constantemente. ¿Pueden ser más? Claro que pueden ser más. Tenemos también unas emisiones del 7% en bosques que permanecen, eso está principalmente asociado a degradación de bosques, es decir, tenemos que tomar decisiones no solo para no deforestar, sino además para incrementar las capacidades de esos ecosistemas que están permaneciendo, evitar la degradación. Siempre hacemos el llamado, no es el único sector, tenemos que pensar también en qué está pasando con el sector agropecuario, minas, energía, transporte y la industria. Todos igualmente importantes, todos igualmente contribuyen a las metas de reducciones y en todos tenemos compromisos. No es exclusivamente la deforestación el único sector que va a aportar a la NDC colombiana. La apuesta es, y como lo ha recomendado la convención a través de lo que el IPCC le dice, pues tengamos metas para toda la economía, no excluyamos sectores, no podemos habilitar espacios a que se nos fuguen emisiones. La visión de la política colombiana es gestionar todas nuestras fuentes de emisión y ocuparnos de todos aquellos sectores que están generando gases de efecto invernadero. El desarrollo bajo en carbono tiene una visión integral en el país. Digamos que es uno de los ejercicios que más debates y reflexiones ha generado en el país y ha sido muy útil, porque siempre decimos allá al extremo izquierdo de ustedes encuentran la forma en la que el IPCC nos ve. Esas son las categorías del IPCC y es como nosotros entregamos nuestras emisiones, y de este lado de la pantalla van a encontrar lo que nosotros hemos denominado sectores económicos, es decir, como nosotros entendemos las emisiones en la economía colombiana. Es un diagrama muy sencillo, pero al final es sumamente interesante ver cómo emisiones del sector AFOLU, agricultura, bosques y usos del suelo, tiene que ver con actividades en el sector arriba de minas y energía, por ejemplo, en la industria o evidentemente en el sector agropecuario. Esta es una forma para desencajarnos de esa práctica donde es que el problema no es mío y la deforestación es por allá de otros señores y yo no tengo ahí nada que ver. Pues la verdad es que nos empezamos a dar cuenta que efectivamente todos tenemos parte de responsabilidad y que por eso la deforestación es un problema de todos, la eficiencia energética es un problema de todos, la gestión de nuestras cadenas de valor, los procesos industriales, como pueden darse cuenta, también lo son. Es el tipo de información que pueden encontrar en la tercera comunicación y en los informes bienales. Esta es una de las cifras más preocupantes, es el comportamiento de la deforestación entre el año 2016 y 2017. Pasamos de 178.000 hectáreas deforestadas en el 2016 a 219.000 en 2017, es una cifra de incremento del 23%, es decir, es un gran problema. Es una situación que hoy es prioritaria para el gobierno nacional y que pues, básicamente es un llamado también a todos los actores, academia, sociedad civil, sector privado, a primero reconocer esto como un problema. El país creo que ha avanzado ampliamente y esto me lleva un poco a darle el argumento de la importancia del marco reforzado de transparencia, en donde a los indicadores hay que comunicarlos, las cifras hay que darlas y dimensionar el problema. Una vez con los estudiantes también le dice, ¿usted más o menos se imagina cuántos son 219.000 hectáreas? Eso es un montón, eso es un área mucho más grande que varios países europeos o inclusive algunos pequeños centroamericanos.
Es decir, es un área bastante preocupante y es una tasa que de mantenerse pues afectaría vorazmente el ecosistema que hoy el mundo ve y supongo que hablaremos más adelante de las visiones del IPCC frente al reservorio de carbono que es la Amazonia, con una tasa de estas. Es un número que además está acompañado de situaciones que vemos en la región. Tenemos un gobierno brasilero tomando unas decisiones muy complejas en relación con la gestión de la Amazonía y pues es importante que los expertos sepan y que la ciencia advierta oportunamente los impactos de esta situación. Finalmente, para dejar un poco el mensaje en el debate, los gobiernos no solo tenemos la responsabilidad, bueno, mi dirección se ocupa de los compromisos de COP21, pero no podemos perder la perspectiva de la Agenda 2030 y de cómo nos estamos ordenando frente a ella. Esta es una imagen ya muy común entre todos que nos la entrega el Instituto de Estocolmo, en donde ordenan los ODS en función de la biosfera, la sociedad y la economía, y donde vemos pues toda esa cantidad de piecitas que usted va a tener que poner en orden para tomar una decisión y asegurar que todos esos objetivos se cumplan. Por otro lado, tenemos esta otra forma de ver el problema, que es The Economics of Ecosystems and Biodiversity, en donde algunos de esos objetivos también se desplazan en la toma de decisiones. Tenemos una visión mucho más desde la óptica del desarrollo sostenible y de cómo nos ordenamos en torno al ambiente, teniendo como base a la biosfera, y aquí tenemos una visión un poco más de prosperidad, dignidad, justicia y los pueblos y la equidad, porque vemos entonces también que el tema de seguridad alimentaria, como bien Benjamin nos daba unos indicadores, tiene bastante que ver con equidad. Esto pongámoslo en un contexto de país en desarrollo y de un país en estabilización del conflicto, ¿cómo lo vamos a lograr? Hoy la pregunta es el cómo. Tenemos los instrumentos, tenemos las bases, ahora pues veamos qué va a pasar. Unas cortísimas conclusiones en relación con lo que nos dejó la COP24 en Katowice. Pues allí tuvimos el reporte especial del IPCC de los 1.5 grados, tuvimos unas reacciones muy contundentes, principalmente del grupo árabe, en donde vemos que aún la política se distancia de la ciencia, en donde no se le da la bienvenida al IPCC, al reporte del IPCC como parte de las decisiones que toma la convención. Es un momento realmente muy preocupante para los que somos más del lado político, ver que aún tenemos distancias de la ciencia. Colombia, por su parte, se ha manifestado siempre proclive a entenderla, a apropiarla, y por eso es un honor que los expertos del IPCC hayan estado en Cali, hayan estado en el CIAD, hoy los recibo a la Universidad del Rosario. Necesitamos dar ejemplo porque el mundo en plenaria no lo hizo. El diálogo de Talanoa también tuvimos una reacción muy fuerte de China. Allí estamos invitando un diálogo mucho más dinámico con sector privado y con plataformas indígenas, es decir, necesitamos una implicación de más actores en la toma de decisión, y el mensaje no fue muy alentador. Finalmente el libro de reglas del Acuerdo de París se cierra. Tenemos grandes resultados en materia de NDCs, marco reforzado de transparencia, financiamiento, adaptación, y queda el último artículo por resolver, que es el artículo 6, un artículo muy complejo que habla del intercambio de resultados de mitigación en los países. No estamos de acuerdo, estamos muy distantes y hay una agenda muy fuerte por las economías emergentes en relación con el uso de resultados de mitigación del pre-2020, es decir, esfuerzos que se hicieron en Kioto están intentando entrar en París. Entonces ahí también la universidad es importante que nos empiece a decir, bueno, ¿y cuáles son esos impactos? Y eso para una economía como Colombia, con una de las economías más grandes y con varios decenas de millones de toneladas de resultados del ML, como es Brasil y está aquí al lado, intentando ponerlos dentro del Acuerdo de París. ¿Qué va a pasar? Estos son ya los mensajes de cierre. Pues la educación y la sensibilización de público son fundamentales para la acción climática. La acción climática es la forma en la que la Convención, el IPCC y Colombia, digamos, hemos encontrado la forma de denominar los esfuerzos conjuntos para adaptarnos al cambio climático y reducir nuestras emisiones. Necesitamos educación y sensibilización de públicos. La innovación, la ciencia y la tecnología se ponen siempre ahí, no se tienen que tomar a la ligera. Es necesario empezar a tener procesos de innovación porque no sabemos cómo articular una Agenda 2030, eso no está inventado, entonces la universidad es fundamental en esto.
Implicación del sector privado y una visión de largo plazo. Nos estamos imaginando países al 2050 y al 2100. En eso la investigación es fundamental. Yo no me extiendo más, les agradezco mucho su atención, a los que hicieron posible este evento. Germán, muchas gracias también por invitarnos, y pues desde el Ministerio de Ambiente y la Dirección de Cambio Climático estaremos también muy complacidos de contar con interacciones dinámicas con la universidad, con los estudiantes y evidentemente la sociedad civil. Muchas gracias.